del PowerPoint que hice es concentrarme en 3 aspectos importantes para los vinos que vamos a probar. Primero, ¿qué es Mendoza? ¿Qué es Mendoza desde el punto de vista de su diversidad de terroir? El segundo punto, que para mí es súper importante, es qué es lo que estamos haciendo con Alberto y el equipo en Mendoza y por qué es diferente a lo mejor de lo que otra gente impulsa como trabajo. Y el último punto, que es la culminación de mucho conversar y degustar vino, es por qué compramos la nueva finca donde la compramos. Son los 3 puntos esenciales. Mendoza como una unidad productiva de vino es salir un poco de Mendoza y mirar qué pasa en el mundo con los diferentes lugares que han logrado sacar con éxito su origen. Para eso hay que viajar y mirar, tomar, conversar. Y en ese contexto uno se da cuenta que muchos de los grandes terroirs plantados, y es una idea muy fija en la gente, está en una ladera. Siempre a uno le dicen, si no es una ladera, no es bueno. En parte hay una parte de razón en eso, porque una ladera significa que no es plano. Si no es plano, significa que se levantó. Si se levantó, significa que hubo tectónica, algo lo levantó. Y si hay tectónica, significa que hay geología. Por lo tanto, mucha gente asocia la calidad a la geología. No toda la geología sirve para hacer vino, pero ciertamente hay tipos de geología, familias de geología, que son súper relacionadas con la tipicidad de los vinos, la consistencia de los vinos y con la calidad de los vinos. Toda la gente que está en la industria del vino sabe que los suelos calcáreos generan una cierta tipicidad, una cierta calidad. Yo podría nombrar un lugar con suelos calcáreos que genera una tipicidad neta, que es Côte de Blaye, en Burdeos. Y Côte de Blaye no es particularmente famoso por hacer grandes Cabernet Sauvignon. Por lo tanto, no todos los calcáreos son buenos. Y podríamos ir al otro extremo y decir, Barolo son suelos calcáreos. Y los Barolos son grandes vinos en el mundo. Entonces, siempre dentro de una genética puede haber lo bueno y lo malo. Hay que preguntarse por qué. Después quedamos con la idea de que en Borgoña todo es muy bueno, cuando en Borgoña hay la mitad de los vinos que pueden ser un desastre. ¿Por qué? Siempre hay un porqué detrás de eso. Después, otro porqué, yo me tomo el avión, me bajo en Burdeos y me doy cuenta que en un lado hacen Cabernet Sauvignon y en el otro lado, en Saint-Émilion, hacen Merlot. ¿Por qué? Si los franceses no son tontos. Son muchas cosas, pero no son tontos. Bueno, entonces, ¿por qué allá Merlot y acá Cabernet Sauvignon? ¿Por qué? Otra pregunta, si Médoc es el mejor lugar en el mundo y el más famoso para hacer Cabernet Sauvignon, ¿por qué lo mezclan? Si yo tengo un presupuesto infinito y quiero comprarme un 100% Cabernet Sauvignon en Médoc, ¿por qué no existe? Alguna razón tiene que haber, son muchos por qué. En esa lógica, a mí me había tocado trabajar mucho tiempo en lo que son los suelos que se derivan de la cordillera de los Andes. Me había tocado los Andes. Situación que es simétrica a lo que es Mendoza, la erosión de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, el primer punto interesante para mí era saber que el funcionamiento podía ser similar al del Maipo. Yo ya sabía que el Maipo tenía un funcionamiento similar al de Médoc y tenía un funcionamiento diferente al de Châteauneuf-du-Pape. Todos orígenes de piedra redonda que vienen del Maipo. ¿Por qué? ¿Por qué Châteauneuf-du-Pape era tan diferente de Médoc, tan diferente del Maipo y tan diferente de Mendoza? Pregunto. Entonces, en ese momento, cuando yo le preguntaba y conversaba con los enólogos, en Mendoza todos me decían que la altura es importante, ya me tenían con la altura desesperado porque es un argumento muy simple.
y que se me caía muy fácil, porque cuando yo estaba en Agrelo y me decían Agrelo está a 990 metros, y me iba a la consulta y está a 990 metros, es la misma altura. Y son dos polos opuestos en tipicidad de vino. Entonces, no, es un argumento que para mí era extremadamente simple y débil. Después me encontraba con que los suelos me decían, no, si son arenosos, otro me decía son arcillosos, el festival de todo. Pero nadie miraba lo que yo creo que era importante mirar. Todos estaban preocupados de la granulometría del suelo. No, que mira, tengo 35% arcilla. Y nadie se preguntaba qué tipo de arcilla. Entonces, yo decía, ay, me falta información. Después me decían, no, si, ¿por qué es cara la uva? Porque la planta es vieja. La respuesta a la planta vieja era vieja igual calidad. Y yo me encontraba con viñedos con plantas viejas con mala calidad. Entonces, la planta vieja puede mejorar ciertas cosas, pero si está en un mal lugar, sigue siendo mala. Entonces, la pregunta es tan simple, y la respuesta no es tan simple. Evidentemente no era tan simple. Después me puse a hacer dibujos a medida que conversaba con Alberto y que me tocaba trabajar por aquí y por allá. Y llegué a un croquis que era como esto. Si esto es Mendoza, aquí está la ciudad, la ruta que va al sur. Había lo que ellos llaman la sierra, y las sierras son extremadamente importantes. Esta sierra, que es la sierra que cae a Agrelo y que se para con Tupungato. Esto se llama la picada de Tupungato. Yo subo, bajo, y esto es Tupungato. Y después estaba la sierra de Barrancas, que separa esta parte con lo que viene a ser Lulunta y Barranca. Por lo tanto eran dos montañas, que en realidad no son dos montañas, son dos terrazas aluviales muy antiguas, son laderas llenas de piedra, son Châteauneuf-du-Pape, en el fondo, alto, viejo. Y después un río, que era el río Mendoza, que se metía y dejaba depósitos aluviales muy importantes. Un primer nivel de terraza, donde está Pedriel, un segundo nivel de terraza, donde está Pedriel, y que llega a Agrelo. Lo mismo para el otro lado, donde están Vistalba y las compuertas. Todos suelos de piedra redonda, pero con mucha arcilla. ¿Por qué tanta arcilla? Es porque está muy lejos de la cordillera. Entonces la piedra fina y la piedra gruesa, por peso, se quedó acá, ¡pum! Y después viajó con el agua todo el material liviano. Son suelos más arcillosos. Más arcilloso con piedra implica más tardío en madurez. Por lo tanto, si es más tardío en madurez, implica una tipicidad de fruta más negra, menos ácida, etc. Bastante similar a lo que ocurre en Mendoza. Pero la primera diferencia es que Valle Uco está pegado a la cordillera de los Andes. No está a 125 kilómetros de la cordillera. Por lo tanto, todo el material que quedó en el río, en lo que es la terraza del río, ya no tiene esa arcilla que tiene allá, las compuertas o estalmas, tiene la piedrecita chica y la piedrecita grande. Por lo tanto, el río, que es muy grande, que es el Tunuyán, generaba un cono aluvial hermoso acá y un cono aluvial pequeño acá. Siempre en las terrazas aluviales, en un lado grande, en el otro lado pequeño. En Chile, en Maipo, cae todo hacia Santiago y hacia el lado Pirque cae muy poco. Por la curva. Cuando dobla, hace eso y acá no logra hacer eso. Por lo tanto, aquí había algo. Había algo y había alguien que estaba empujando eso. Un vino que se llamaba Finca Altamira. Que lo empujaba, yo lo había probado, lo había encontrado interesante. Aquí había poco. Y yo miraba que aquí caía el cerro. Y Alberto me decía, Vistaflores. Y el Super, el Single Vineyard, tenía eso. Tenía nervio. Entonces Vistaflores, y a mí no me caía en la cabeza, ¿por qué? Y resulta que en Vistaflores cae otro río, que viene de acá y hace esto, y viene a perderse acá. Y genera la misma terraza aluvial potente, aquí y acá. Y dada la casualidad de que el viñedo está ahí, ¡pum!, en el corazón de eso.
Entonces tenía Valle de Uco, al lado de la cordillera, la nieve le entrega un frío, que es un frío que es muy diferente al frío que uno tiene cuando está al lado del mar. El mar es por viento, aquí es por nieve. Noches muy frías, oscilación térmica importantísima, puede llegar a 30 grados. Uno puede tener una noche con 2 grados Celsius y en el día puede tener 32 grados. Y además me entregaba lo que yo buscaba. Pensaba que todo esto era extraordinario, pero resulta que aquí llega un bajo. Y en este bajo se acabó la piedra porque se tapó. Por lo tanto, se me acotó a la parte alta de la consulta, no a la parte baja de la consulta, y a este triangulito que se acaba ahí, es chiquitito. Y un lugar que los argentinos llaman Altamira. ¡Pum! Se estudió, alguien lo estudió atrás. Hay que ir a saber buscarlo. Terraza aluvial. Cross Hermitage, 15 euros la botella, Syrah, rico. Le Méal, Chapoutier, 350 euros la botella, Piedra Redonda, exquisito. ¿Por qué? Diferentes alturas en las terrazas. Diferentes alturas significa diferentes edades. Diferentes edades significa desmineralización de los suelos. Significa complejidad de los suelos. Muy simple, Piedra Redonda simple. Está lleno en Mendoza. Piedra Redonda compleja. Poquitito en Mendoza.